Muy buenos días, mi nombre es Diana Alexandra Gutiérrez Álvarez, soy estudiante del programa de Administración de Empresas en la modalidad virtual de la Universidad de Boyacá. En esta unidad voy a hablarles de la utilidad y demanda del consumidor. Como primera medida vamos a definir la palabra utilidad. En la microeconomía pues se entiende como el nivel de satisfacción que le produce un bien o un servicio a un individuo. Dentro de ellos se utilizan estos dos métodos para hacer la medición de ese nivel de satisfacción. Hablamos de la utilidad ordinal y de la utilidad cardinal. En la primera, que es la ordinal, habla pues a través de los números ordinales y tiene que ver con las jerarquías, es decir, ellos ponen en niveles las preferencias del consumidor, o sea, el consumidor puede elegir las jerarquías dependiendo de su satisfacción. Y pues las cardinales, como su nombre también lo indica, se mide con los números cardinales y la medida en la que se eleva la utilidad, el consumo, pues la utilidad es más baja. Así se representa pues la medida. También se habla pues de la ley de utilidad decreciente que habla de que entre más se consume, el nivel de satisfacción del consumidor pues va a ser más baja o va a disminuir. Estas son las unidades o los tipos de medición con las que se clasifican o en las que se clasifica la utilidad. Los siguientes son los supuestos en los que se clasifican las preferencias del consumidor. Hablamos de primera medida de la integridad. Esta tiene que ver con que el consumidor elige entre varios bienes y selecciona el que le represente un mayor nivel de satisfacción. En segunda medida, pues hablamos de la consistencia. Es la toma de decisiones, ¿sí? Cuando el consumidor prefiere un bien por encima de otro y esta vez pues estará este que prefirió pues sí por encima de cualquier otro bien. Y la insaciabilidad es preferible el más que el menos, es decir, sin importar el tema del precio o del valor que tenga el bien, siempre van el consumidor a preferir el más que el menos. De esto hablan estos supuestos sobre las preferencias del consumidor. En esta medida hablaremos entonces de la tasa marginal de sustitución. Esta habla o se identifica como el sacrificio que realiza el individuo al dejar de consumir unidades de un bien por aumentar el consumo de unidades de otro bien. De tal manera el consumidor permanecerá indiferente entre los dos bienes y experimentará el mismo nivel de satisfacción sin importar pues sin importar ninguna otra cosa, ¿no? Entonces aquí hablamos de eso, es más de el sacrificio que se hace al dejar de consumir una cosa y preferir la otra. Las curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia pues son las que nos muestran los diferentes bienes, los bienes que le dan esos niveles de satisfacción al consumidor. Ahí nos preguntamos nosotros qué combinación de bienes pues prefiere el consumidor. Estas curvas de indiferencia pues también manejan una serie de propiedades con las cuales podemos identificarlas. La primera de ellas pues es las curvas más altas son las más preferidas, son más preferidas que las más bajas. La segunda propiedad son las curvas de indiferencia, pues estas no se cruzan. La tercera pues que tienen una pendiente negativa. La cuarta propiedad que son convexas a su origen, es decir, que un consumidor está dispuesto a intercambiar un bien por otro. Pues de lo anterior podemos concluir que las curvas de preferencia son la representación gráfica de las preferencias de un consumidor frente a productos o servicios según su grado de satisfacción. Es la manera como se grafica todo este nivel de satisfacción dependiendo de los bienes de la preferencia del consumidor. Y en este caso no se tiene en cuenta la calidad ni el precio. Siempre se va a medir ese nivel de satisfacción entre los bienes de la preferencia del consumidor. Así pues, como conclusión podemos decir que la utilidad es el nivel de satisfacción que le da un bien a un individuo. Este también pues lo podemos medir a través de la utilidad ordinal y a través de la utilidad cardinal. Y podemos decir también que la tasa marginal de sustitución es el sacrificio que hace un consumidor al dejar de consumir un bien y pues esa capacidad que tiene para reemplazarlo por otro.
Esa es básicamente la conclusión, la respuesta a las preguntas del taller o de la actividad del desarrollo de la unidad 2. Muchas gracias al profesor Hermes por pues, darme la oportunidad de presentar el trabajo de esta manera y pues decirle que sí, se aprende, así se aprende y agradecerle mucho y pues nos estamos viendo entonces en el camino. Muchísimas gracias por todo, que tengan un muy bonito día. Dios los bendiga.